Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Perdón por la demora, pero el Buenas tráfico hoy. tardes, licenciado. Buenas tardes a todos y todas. Perdón por Muy la buenas hora. tardes, mi estimado Javier. Buenas tardes. El problema que tuve hoy fue el tráfico, que de verdad hoy es viernes, fin de mes. El tráfico está increíblemente mal, ¿verdad? Ya está colapsada la ciudad totalmente ahorita. Y en todos lados, además. Entonces, perdón por el retraso. Vamos a comenzar la clase de hoy. Notas hasta la otra semana. Ya estamos calificando los exámenes. La otra semana tendremos ya las notas. Y quienes no se pudieron examinar por alguna circunstancia y tienen la solicitud de examen extemporáneo, lo vamos a hacer el día miércoles a la hora de clase, ¿verdad? Que sería a las 7. El miércoles a las 7 voy a hacer los exámenes extemporáneos. Para aquellos que no pudieron estar el día del examen, solo tienen que presentar una excusa, trabajo, enfermedad, ¿verdad? Para tener derecho a su examen extemporáneo. Por si alguno de ustedes no lo tuvo o conoce a alguien que no se haya podido examinar, le avisa, por favor, que el día miércoles voy a hacer los exámenes, ¿verdad? Bueno, entramos entonces a la segunda parte del curso, ¿verdad? Recuerden que este segundo parcial tiene un valor de 40 puntos que vamos a dividir en dos, ¿verdad? 10 puntos de un trabajo que va a ser en grupos, y eso lo voy a explicar el día miércoles, y lo vamos, el día miércoles explico el grupo, y el trabajo en grupo, y los otros 30 puntos del examen parcial, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar ahora que ya tenemos clases presenciales a los trabajos en grupo en materia de sociología del derecho, porque era una cuestión que traíamos siempre, pero que por la virtualidad ya no se pudo seguir, ¿verdad? Ahora que ya tenemos nuevamente la presencialidad, pues ya podemos volver a esos trabajos en grupo que, como voy a explicar el día de hoy, son realmente fundamentales para la sociología del derecho. Y en este segundo parcial, en esta segunda unidad, ya comenzamos a hablar del tema de sociología del derecho. En la primera unidad, pues vimos las ideas generales de la sociología, qué es la sociología, las ideas principales de algunos de los fundadores de la sociología general, ¿verdad? Y alguna análisis sociológico de Guatemala, de las clases sociales, de las clases sociales en la historia, del poder. Vimos también algunos temas de desarrollo internacional, de forma que esta primera unidad era para un panorama general, siempre partiendo de lo general hacia lo particular. Vamos a ir cada vez más específicos, adentrándonos en el tema de la sociología del derecho, ¿verdad? Pero sí quisiera mencionar antes de esto que la sociología es una carrera en crisis en Guatemala, ¿verdad? Sobre todo en nuestra universidad. Bueno, en la mayoría de universidades ni siquiera tienen sociología, ¿verdad? La carrera de sociología como tal, creo que solo está en la San Carlos, creo que está en la del Valle y creo que está en la Landívar, ¿verdad? Ciencia política sí está en las tres. En nuestra universidad, pues está adscrita a la Escuela de Ciencia Política, ahí está la carrera de sociología, pero está en crisis total, el número de estudiantes es muy bajo, muy pocos quieren estudiar sociología, hasta hay memes de para qué sirve la sociología, ¿no? Y en realidad hay muy poca gente interesada en el análisis de la sociedad, y el campo de estudio de la sociología pareciera ser bastante limitado en Guatemala.
principalmente en agencias de cooperación internacional se encuentran sociólogos trabajando, o en algunas instituciones del Estado que digamos, no, tampoco es que trabajen de sociología, tampoco es que trabajen de sociólogos, ¿verdad? Y eso es una crisis en una carrera tan importante para una sociedad que tiene tantos problemas como Guatemala. El rol de los sociólogos debería ser uno de los principales, ¿verdad? Entonces, hay que mencionarlo porque nosotros vemos el tema de sociología desde un punto de vista muy superficial, ¿verdad? Solo tenemos un curso en toda la carrera de sociología y la mayoría de quienes imparten el curso pues se limitan a dar algunos conceptos, definiciones de algunos temas. Yo lo he querido hacer un poco más orientado a sociología del derecho para que ustedes le encuentren también la utilidad en su carrera, ¿verdad? Pero es una lástima que no esté fuerte la carrera de sociología en Guatemala. Es muy necesaria, es muy necesario el análisis de la sociedad, de por qué estamos como estamos. Yo, de hecho, en algún momento estudié simultánea la carrera de Derecho con Sociología, pero en ese momento sí había bastantes personas interesadas en el tema. Ahora se ven las estadísticas y no, ya la gente no quiere estudiar sociología, no la promueven tampoco. Bueno, la misma Escuela de Ciencia Política está en una crisis muy grave, vinculada también con la toma de la universidad por Mazariegos y su gente, ¿verdad? Que llegaron de una forma anómala a la rectoría, y también eso ha afectado a muchas escuelas, especialmente a la Escuela de Ciencia Política, ¿verdad? Porque cuando se termina el periodo para el que fueron electos, entonces el consejo es el que los nombra. Entonces ahí es donde está la crisis ahora en esta escuela. Pero ven, habiendo dicho ya esto sobre la carrera de sociología, entremos ya en materia en el caso de nuestra clase de hoy, que es de sociología del derecho. Primero, Stephanie Luna, sí lo dije al principio de la clase, el día miércoles es el examen, ¿verdad? Usted presentó su carta de solicitud, me imagino, a control académico o a la coordinación del semestre, ¿verdad? Está bien que la haya presentado ahí, solo mándeme a mí al chat, no al chat del grupo, sino a mi teléfono, mándeme la copia de su solicitud de reposición de examen y lo hacemos el día miércoles a la hora de clase, ¿verdad? Entonces, esa es la indicación sobre la pregunta del examen extemporáneo. Vamos a comenzar a platicar hoy de la sociología del derecho. ¿Y qué es, en principio, la sociología del derecho? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo a partir de ahora hasta el fin del curso? Bueno, sociología del derecho, sí pueden ver las diapositivas ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, para definir sociología del derecho, partamos de la definición que ya tenemos de sociología, ¿verdad? Sociología es la ciencia que pretende conocer y comprender la totalidad de la estructura social o del sistema social, las leyes de su desarrollo, cómo funciona la sociedad. Eso es lo que quiere la sociología general. Y también sabemos que el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Y el derecho como ciencia, pues es la ciencia que analiza, estudia las normas que rigen la sociedad y las instituciones que se encargan de aplicarlas, ¿verdad? Entonces, por lógica, la sociología del derecho, también llamada sociología jurídica, es el estudio de las relaciones entre el derecho y la realidad social, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que entender que el derecho como fenómeno, el derecho como conjunto de leyes, tiene sentido solo cuando se aplica a la sociedad, porque las leyes del derecho no son
cuestiones abstractas, no son matemáticas, no son lenguaje que de por sí mismo tenga un valor de conocimiento. El derecho es útil y es importante en la medida que se aplica a la sociedad, porque lo que pretende el derecho es regular las relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, la sociología del derecho es la que estudia cómo el derecho se aplica en la realidad, cómo impacta en la realidad social las normas jurídicas. Entonces, el derecho lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la dogmática jurídica, es el conjunto lógico formal de reglas jurídicas, cuyas características básicas son la sistematicidad, la generalidad, la plenitud, la unidad y la coherencia, ¿verdad? El derecho, al final de cuentas, se puede analizar desde el punto de vista meramente dogmático, meramente desde la lógica jurídica, desde los cursos que ustedes ven dogmáticos de derecho, como derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho laboral, ¿verdad? Todo esto analizan las normas, analizan estas reglas y lo analizan como si fuera un conjunto sistemático que tiene un sentido lógico. Desde el punto de vista de la sociología jurídica, el derecho es un subsistema del sistema social, el cual tiene la función básica de integración social o control social. ¿Cuál es el objetivo del derecho en la sociedad? Orientar los comportamientos y solucionar los conflictos. Básicamente esas dos son las funciones que juega el derecho en la sociedad. O sea, ¿para qué sirve el derecho en la sociedad? Pues sirve para dos cosas, básicamente. Regular la vida social, establecer esas pautas de comportamiento que se quiere que tengan los miembros de la sociedad, orientando el comportamiento de las personas, ¿verdad? Por medio de las reglas que tienen que seguir para vivir en sociedad. El Código Penal establece todo lo que no hay que hacer a menos que uno quiera un castigo y por eso tiene la amenaza del castigo. El Código Civil establece todas las formas de adquirir la propiedad, todas las formas de tener relaciones familiares, todas las formas de vincularse unos con otros en la vida civil. También tenemos el derecho laboral que regula las relaciones entre las personas en el ámbito de trabajo, ¿verdad? El derecho mercantil que regula las relaciones comerciales que tienen las personas y las empresas. El derecho administrativo que regula las relaciones que tiene la persona con el Estado, ¿verdad? Es decir, al final de cuentas, el derecho es una parte del sistema social que lo que hace es controlar la conducta de los individuos que conforman la sociedad, orientándola de tal forma como lo ha decidido quienes regulan la sociedad, quienes gobiernan. Porque al final de cuentas son los gobernantes los que aprueban las leyes, son ellos los que definen qué es lo que es permitido y prohibido en una sociedad. Entonces, el derecho tiene esa función, orientar la acción social. Y también tiene la función de solucionar conflictos, ¿verdad? En una sociedad siempre va a haber conflictos entre las personas. Va a haber conflictos de tipo familiar, de tipo comercial, de tipo laboral, ¿verdad? O también conflictos violentos. Y el derecho es el que soluciona esos conflictos en base a normas jurídicas, en base a principios, a reglas, ¿verdad? Que se han aprobado por quienes regulan la sociedad, por quienes gobiernan. Entonces, el derecho, desde el punto de vista de la sociedad, de la sociología, vamos a verlo desde las funciones que cumple el derecho, ¿verdad? En ese sentido, para estudiar el derecho lo podemos hacer desde distintas perspectivas, ¿verdad? Desde un punto de vista, la teoría general del derecho, que es lo que ustedes ven en los cursos teóricos de las ramas del derecho, como ya les dije, derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho mercantil, derecho constitucional. Ustedes lo que ven ahí es conceptos jurídicos básicos, análisis de los sistemas jurídicos, estudian la estructura formal de las normas, qué es lo que dice esa norma, qué significa esa norma, qué implica, ¿verdad? Cómo se aplica en el sentido de cómo interpretarla, ¿verdad? Eso es lo que estudian desde el punto de vista de la teoría general del derecho.
Si lo analizamos desde un punto de vista de la filosofía del derecho, vamos a ver axiología del derecho, que son los valores que conforman el ordenamiento jurídico, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de los derechos humanos? ¿Cuáles son los valores que se quieren imponer en un sistema determinado? ¿Por qué en algunas interpretaciones se utilizan principios, valores suprajurídicos? Todo eso son temas de filosofía del derecho, el deber ser del derecho. Y en la sociología del derecho, lo que vemos es cómo es el derecho en la realidad, es decir, la eficacia social del derecho, las funciones que cumple el derecho y sus instituciones en la sociedad y cómo se aplica en la realidad social, ¿verdad? Es decir, por ponerles un ejemplo, si analizamos la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo podemos hacer desde tres perspectivas. Si lo vamos a ver desde una teoría general del derecho o de la teoría del derecho en general, vamos a analizar la ley, su estructura, si tiene normas penales, qué tipo de sanciones presenta, quiénes son los autores del delito de violencia contra la mujer, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es el bien jurídico tutelado, todo eso que ustedes ven, digamos, desde un punto de vista dogmático del derecho penal sobre esta ley. Si lo analizamos desde la filosofía del derecho, vamos a ir analizando cuáles son los valores que están detrás de esta ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. Es decir, cómo se pretende cambiar la filosofía del Estado patriarcal hacia un Estado donde se proteja a la mujer, ¿verdad? Desde un punto de vista filosófico. Pero desde el punto de vista sociológico, vamos a ver en la práctica cómo se está aplicando la ley, cuántas condenas hay, qué tanto ha cambiado la relación de la violencia desde la aplicación de la ley, si se ha disminuido la violencia contra la mujer, cuántas personas hay condenadas por este delito, si también se han generado otros fenómenos sociales a partir de la aplicación de la ley contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Si se está utilizando como mecanismo de coerción en temas civiles, si se está aplicando bien, si se están aplicando bien las medidas de seguridad o están haciéndose cuestiones políticas. Es decir, cualquier ley que nosotros veamos, la podemos aplicar, la podemos analizar desde un punto de vista de la sociología del derecho. Es decir, desde el punto de vista de cómo se está aplicando en la realidad social. Porque eso es lo que le interesa básicamente a la sociología del derecho. ¿Qué tanto sirven las normas en la sociedad? ¿Qué tanto se aplican estas normas en la sociedad? Entonces, ¿cuáles son los temas de interés de la sociología del derecho? En primer lugar, el análisis, explicación y crítica de las funciones del sistema jurídico y de sus instituciones, ¿verdad? ¿Para qué se crean las instituciones? ¿Por qué sirven? ¿A qué están funcionando las instituciones? Por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público es según la Constitución, es la institución encargada de aplicar la ley, ¿verdad? ¿Y cómo lo está haciendo el Ministerio Público? ¿Verdad? Ese es un análisis desde el punto de vista de la sociología del derecho. ¿Qué casos está persiguiendo? ¿Qué casos está dejando de perseguir? ¿Cuál es la percepción social de las personas sobre el tema del Ministerio Público? Por poner un ejemplo. Otro problema que le interesa a la sociología del derecho es el problema de los efectos sociales de las normas jurídicas. Es decir, el estudio de cómo influyen y condicionan las normas jurídicas en los comportamientos sociales de sus destinatarios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tan eficiente es el Código Penal para prevenir los delitos? Si en el Código Penal hay un montón de castigos para ciertas conductas, ¿qué tan eficiente es eso en la sociedad? La gente está dejando de matarse porque el Código Penal dice que no hay que matarse, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente es esta norma en la sociedad? ¿Qué tanto ha servido cualquier tipo de ley? La ley de protección integral de la niñez y adolescencia. ¿Qué tanto impactó desde que se aprobó la ley en el tema de los niños abandonados, en el tema de los niños de la calle, en el tema del maltrato infantil? Hay más políticas, hay
a favor de la niñez, ¿verdad? Porque está aprobada una ley. Entonces, ese tipo de cosas son las que le interesan a la sociología del derecho. ¿Qué tanto las leyes en realidad han cambiado la sociedad o han impactado en la sociedad? El problema de la toma de decisiones jurídicas en los diferentes ámbitos. ¿Cómo se producen esas decisiones? ¿Por qué se producen esas decisiones? ¿Cómo es ahora, por ejemplo, que el presidente de la República no puede cambiar a la fiscal general? ¿Por qué se hizo ese cambio? ¿Qué implica ese cambio? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que llevó a los diputados a tomar esa decisión? El trasfondo político, digamos, de por qué se aprobó esas reformas a la ley orgánica del Ministerio Público en el 2016, ¿verdad? No hay en ese sentido, digamos, una disciplina que se llame política jurídica, ¿verdad? La sociología del derecho es la que ve también el proceso social detrás de aprobación de una norma. ¿Por qué se aprobó la ley de violencia contra la mujer? ¿Cuál era el fenómeno de la violencia contra la mujer y qué fue lo que hizo que se aprobara esa ley? ¿Verdad? ¿O por qué en El Salvador se aprueba una ley antimaras en determinado momento y en Guatemala no? Es decir, ese análisis de por qué se aplican las leyes, por qué se aprueban las leyes, también es un tema de interés para la sociología del derecho. Y el análisis del proceso de implementación de las normas jurídicas llevadas a cabo por los operadores jurídicos. ¿Cómo se está aplicando eso en la práctica? Y aquí analizamos tanto desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de la sociología decíamos que podemos abordar los fenómenos sociales desde un punto de vista cuantitativo? Y por eso vimos a Durkheim, que planteaba que los hechos sociales son fenómenos que se pueden medir. Las leyes son un hecho social, condicionan al individuo, son externos al individuo. Se pueden medir también la aplicación de las leyes, cuántas condenas, cuántas absoluciones, cuántas prisiones preventivas se dan, cuántos procesos civiles se dan también, no solo en el ámbito penal, se puede medir la justicia desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista civil, ¿verdad? Cuántas sanciones se presentan en los tribunales de trabajo, cuántos casos hay por despido injustificados, cuántas demandas por pensión alimenticia se presentan en Guatemala. Todo eso es medible. Se puede analizar desde un punto de vista cuantitativo y también desde un punto de vista cualitativo. Se puede analizar cuál es la calidad de las resoluciones, por qué ciertas leyes se aplican mejor en otros países que en Guatemala o en ciertas regiones de Guatemala y en otras no. ¿Cuál es la calidad de las resoluciones en el sentido de qué tanto afectan esto la vida de las personas, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente es el sistema penitenciario? ¿Cuáles son los efectos de tener gente encerrada? Los efectos sociales, los costos, tanto para la sociedad de tenerlos ahí como para sus mismas familias de quién los está manteniendo si los señores están en la cárcel, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto social de eso? Entonces, hay una infinidad de temas que se puede abordar en el tema de sociología del derecho. Y además es un campo muy poco explorado, tanto desde un punto de vista académico como profesional en Guatemala, ¿verdad? La sociología del derecho lamentablemente no ha tenido el desarrollo que debería tener. Y principalmente es porque la sociología del derecho se debe llevar a cabo principalmente por las universidades, por los centros de estudio, ¿verdad? En otras universidades, no en Guatemala, sino en otros países, hay departamentos de sociología del derecho que desarrollan investigaciones, estudios sobre estos temas que les estoy diciendo. El Instituto de Investigaciones Jurídicas que tenemos en la facultad debería promover estos estudios, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco es tan fácil hacer estos estudios, se tiene que tener cierta preparación, se tiene que tener ciertos estudios. Lo que hacen en estas universidades es que a los profesores se les da un año sabático para que ese año no den clases, sino que se dediquen a hacer una investigación de sociología del derecho, de su materia, ¿verdad? Puede ser también una investigación de filosofía del derecho o un análisis, un libro, ¿verdad? Pero también se puede hacer análisis empíricos de cómo está funcionando la justicia en Guatemala. Entonces, estos son temas que le interesan a la sociología del derecho. Lamentablemente, como les digo, los principales análisis que se hacen de sociología del derecho
la hacen ONGs con apoyo internacional, ¿verdad? No son universidades, no tienen una metodología propia unificada por parte de una universidad, que sería lo interesante. Ojalá que algún día podamos hacerlo también en nuestra facultad. Entonces, desde un punto de vista sociológico, el derecho es un subsistema de lo que es el sistema social, ¿verdad? Es igual que la religión, el arte, la educación, la economía, la seguridad, es parte de la sociedad. El derecho juega entonces un papel fundamental en esta sociedad. ¿Y cuáles son estas funciones que juega el derecho? ¿Para qué sirve el derecho en una sociedad? Ahí vamos a ver cada una de estas funciones. Puede ser un papel de integración social, de control social, de resolución de conflictos, de regulación, orientación social, para legitimar el poder social. Puede tener también una función promocional o una función distributiva. Vamos a explicar. Cuando decimos que el derecho juega o puede jugar un papel de integración social, es porque toda sociedad necesita orden y paz social para funcionar. ¿Se recuerdan de Augusto Comte? En este caso, él decía que toda sociedad tiene que tener orden y progreso. ¿Y el orden qué lo da? Pues las normas jurídicas. Ninguna sociedad hasta la fecha ha funcionado sin un mínimo de reglas jurídicas, ¿verdad? Toda sociedad tiene que tener normas de funcionamiento. Incluso sociedades muy pequeñas, como las comunidades, tienen sus propias normas consuetudinarias, tienen sus propias costumbres. Entre más grande es la sociedad, más normas requiere, ¿verdad? Y una sociedad compleja como las sociedades actuales requieren una gran cantidad de normas. Por eso hay tantas leyes. Cuando ustedes estudien para su privado, se van a dar cuenta cuántas leyes hay para regular el derecho administrativo en Guatemala o para regular el derecho mercantil. Hay un montón de leyes. Se aplican muchas leyes, se aprueban muchas leyes precisamente para mantener el orden social. Y el orden social en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Ámbito civil, ámbito criminal, ámbito mercantil, etc. Entonces, el derecho lo que hace es regular la vida social y establecer pautas de comportamiento coadyuva en la realización de la paz social, ¿verdad? Si no hubiera una norma, por ejemplo, que regulara a quién le toca la herencia cuando una persona se muere, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría si no hubiera una norma en el Código Civil que regule el intestado? ¿Qué pasaría con los bienes de las personas? Posiblemente entre los mismos familiares se maten para quedarse con la herencia. Si de todos modos lo hacen, aunque esté la norma, ¿verdad? Es muy probable que serían grandes líos por quién se queda con la herencia de alguien, ¿verdad? O imagínense qué se haría si no hubiera una norma que dijera qué hacer con los niños cuando los padres se divorcian. ¿En qué situación quedarían estos niños? Habría una guerra entre los padres para pelear por ellos, ¿no? Pero para evitar esos temas, para mantener la paz social, es que el Estado ha regulado todas esas conductas, ¿verdad? Se establecen normas para quién le va a quedar la herencia de una persona que se muere, se establecen normas para establecer a quién, cuáles son las funciones que tiene cada uno de los padres cuando alguien se divorcia, ¿verdad? Entonces, hay una serie de regulaciones para casi todos los aspectos de la vida social, desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el derecho juega esa función, establecer cómo debe comportarse las personas, establecer esas pautas de comportamiento para lograr la paz social. Y la otra cara de la moneda es que el derecho también juega un papel de control social, ¿verdad? Y el control social se ejerce sobre todos los miembros de la sociedad, ¿verdad? Es decir, el derecho es una forma en la que el Estado controla a los habitantes. Afortunadamente, la mayoría de personas que viven en una sociedad cumplen las normas, ¿verdad? La mayoría de personas respetamos las reglas, respetamos las leyes, ¿verdad? Y el derecho lo que hace es corregir las conductas de las personas que rompen esas leyes. La sociología del derecho le ha llamado a este tipo de conductas que rompen las leyes la conducta desviada,
¿Por qué? Porque se supone que el derecho marca las pautas de comportamiento que debemos de llevar, pero a veces algunas personas se desvían de esa regla, digamos. Por eso se llama la conducta desviada, porque agarró otro camino que no era. Entonces el derecho viene y corrige esas conductas por medio del castigo, principalmente la cárcel, aunque también puede ser por medio de multas, ¿verdad? Y estamos hablando de todo tipo de comportamientos que quebranten normas. Si el comportamiento quebranta una norma de carácter administrativo, por ejemplo, la ley de tránsito, va a ser una multa, ¿verdad? Si alguien está construyendo su casa sin la licencia respectiva, le van a poner una multa. Derecho administrativo, pero si alguien, la norma que rompió es la norma que protege la vida de otras personas, ¿verdad? Mató a alguien, pues esto ya no se puede solucionar con una multa. Obviamente aquí va a haber cárcel. Depende también qué tanto control tenga el sistema sobre la población. Vamos a ver sistemas más carcelarios que otros. Sistemas donde más conductas están prohibidas, ¿verdad? Que otras, y donde hay un mayor control social sobre las personas, ¿verdad? Pero el principal mecanismo de control social que tiene el Estado es el derecho, porque el derecho es el que prohíbe y permite las conductas. Recuerden que los miembros de la sociedad podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Y en un Estado de tipo policial, donde está prohibida la mayoría de acciones, pues hay mucho mayor control social. En cambio, un Estado más liberal, un Estado más que se ve más la libertad sobre la seguridad de las personas, hay más conductas permitidas, ¿verdad? En algunos estados, por eso, se permite, por ejemplo, el uso de drogas, ¿verdad? En Estados Unidos, en muchos estados, está permitido el uso de drogas, principalmente la marihuana, en muchos países europeos también. Ahora en Uruguay también está permitido el uso de la marihuana. En cambio, en Guatemala es una conducta prohibida. Si alguien consume marihuana, tiene que hacerlo desde un punto de vista, digamos, prohibido, desde un punto de vista, lo tiene que hacer, pero digamos, a escondidas, porque si lo detectan, lo van a castigar, ¿verdad? Entonces, el derecho juega ese papel de controlar a la sociedad, de que se mantengan en las normas aprobadas por la sociedad, la forma de conducta aprobada por la sociedad. Y vamos a hablar bastante de este papel que juega el derecho en la sociedad más adelante. Otro de los temas fundamentales que cumple el derecho en una sociedad es la de resolución de conflictos, ¿verdad? En toda sociedad va a haber conflictos, siempre va a haber conflictos en una sociedad. No existe una utopía, una sociedad perfecta donde no vaya a haber conflictos, siempre va a haber conflictos. Hasta en el comunismo, ahí va a haber conflictos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas siempre tenemos diferentes opiniones. Y como les digo, estos conflictos pueden ser de diferente tipo. Al trabajador que lo despide el patrono, ahí hay un conflicto de tipo laboral. A la pareja que se quiere divorciar porque el esposo engañó a la esposa, ahí hay un conflicto de tipo familiar, ¿verdad? Cuando chocan dos personas en el tráfico, hay otro conflicto ahí de tipo comercial, civil. Entonces, para todos estos conflictos, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo podemos hacer para solucionarlos? Pues dentro de los varios mecanismos, vamos a ver este tema más a fondo, vamos a ver que no es el derecho el único mecanismo para solucionarlos, pero al final sí es uno de los mecanismos de solución de conflictos y es el único que se puede aplicar en determinadas circunstancias, ¿verdad? En algunas cuestiones comerciales, mercantiles, se puede ir también a un tribunal de arbitraje, a un proceso de conciliación, si es familiar, cuestiones familiares, pero muchas veces se va a terminar yendo a un juzgado. Entonces, el derecho es un sistema que permite darle una salida jurídica a los conflictos, aplicando la ley al caso concreto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si no existiera esta función de solución de conflictos del derecho? Pues que cada quien haría justicia por su propia mano, que cada quien resolvería el conflicto
de la forma que puede, y muchas veces el más fuerte abusaría del más débil, ¿verdad? Por eso se crean las normas jurídicas también para la solución de conflictos, y se crea una institución que es el organismo judicial para darle salida jurídica pacífica a los conflictos sociales que son cotidianos, ¿verdad? Solo en Guatemala, que es un país relativamente pequeño, cada año hay más de 500,000 casos que ingresan al sistema de justicia. De todo tipo, ¿verdad? Más de 500,000 casos de personas que están peleando por alguna razón con otra y que quieren que el sistema de justicia solucione sus problemas, ¿verdad? Entonces, el papel, tal vez, igual que los dos anteriores, o al mismo nivel que los dos anteriores que habíamos hablado, de mayor importancia en la sociedad que juega las normas jurídicas es este papel de resolución de conflictos, ¿verdad? De intentar arreglar los problemas que hay entre los miembros de la sociedad. El derecho también juega un papel de regulación u orientación social, organizando la vida social. ¿Cómo? Pues el derecho busca influir, condicionar y persuadir a los miembros de un grupo social para que orienten su comportamiento en el sentido propuesto por el modelo normativo. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿se recuerdan cuando aparece la pandemia del COVID-19? Y todos los países empiezan a establecer qué tenemos que hacer como sociedad para evitar que la pandemia se salga de control, ¿verdad? Y todos los países, casi todos los países, establecieron ciertas normas de comportamiento, ciertos horarios en los que no se podía circular, ciertas reuniones, manifestaciones que estuvieron prohibidas durante un tiempo, ¿verdad? Y esto se hace a través de las normas jurídicas, a través del derecho. En el caso de Guatemala, se aprobaron como 30 estados de excepción. ¿Se recuerdan? Que no se podía salir a tal hora, que de tal hora a tal hora no podían circular ciertos vehículos, que las personas que solo podían ir al súper de tal hora a tal hora, que estaban prohibidas los espectáculos públicos, la asistencia a iglesias, las clases presenciales, ¿verdad? Los horarios en que la gente tenía que ir a trabajar, pues se crearon cuestiones como la que estamos haciendo ahorita, educación virtual, teletrabajo, etcétera. Entonces, todo esto se hace a través de normas jurídicas. ¿Cómo nos organizamos como sociedad para enfrentar un fenómeno como es la pandemia? Se hace a través del derecho, a través de estados de excepción que son emitidos por el gobierno central y luego son ratificados por el Congreso de la República, ¿verdad? Y no solo con las pandemias, en realidad en muchas ocasiones lo que el derecho busca es influir sobre los miembros del grupo sociedad para que se comporten de determinada forma, ¿verdad? Si nos damos cuenta, estas funciones que cumple el derecho muchas veces van de la mano. La función de control social va de la mano con la función de orientación social y también con la función de integración social, ¿verdad? Se pueden separar teóricamente, pero en realidad una misma acción, una misma norma puede ir orientada a integrar a la sociedad, puede ir orientada a regular, orientar a la sociedad, o puede ir regulada también para controlarla, ¿verdad? Dependiendo del tipo de norma. El derecho también juega otro papel, juega un papel de legitimación del poder social, ¿verdad? Lo que hablábamos cuando veíamos a Max Weber. Max Weber nos decía los diferentes tipos de poder que hay, y el poder que se da en las sociedades modernas es un poder racional, es un poder que tiene su fundamento en el derecho electoral, en la capacidad que tiene cada uno de elegir y ser electo. Entonces el derecho también legitima las decisiones de quienes tienen capacidad y poder para tomarlas, ¿verdad? ¿Por qué están estos 160 diputados ahí? No porque sean los más inteligentes, no, de verdad que no son los más inteligentes. No es porque sean los mejores ciudadanos, que tampoco lo son. Son porque la gente los eligió. Por eso ellos tienen la posibilidad de aprobar las leyes, ¿verdad? Entonces el derecho, siempre y cuando estas leyes se hagan mediante el procedimiento adecuado, da justificación a las decisiones de los gobernantes y da aceptación y consenso en torno a ellas. Por ejemplo, ahorita que aprobaron la ampliación presupuestaria, vienen los diputados
y dicen, bueno, el Estado recaudó más dinero del que se había planificado. ¿Qué hacemos con este dinero? Viene el gobierno y dice, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y repartir aquí el dinero a tales ministerios, a los consejos de desarrollo y todo esto. Entonces los diputados aprueban la ley. ¿Qué pasa? La aprobaron de una forma que la Corte de Constitucionalidad dijo que no era la adecuada. Entonces lo declaró la suspensión provisional de la aprobación de la ampliación presupuestaria, porque no fue una decisión legítima en el sentido de que no se hizo por el procedimiento legislativo correspondiente. Se interrumpió una interpelación y la interpelación no se puede interrumpir, según la Corte de Constitucionalidad, más que por cuestiones que estén establecidas en la misma Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los diputados? Bueno, no podemos aprobar la ley en una interpelación, ahorita que vamos a aprovechar para darle su premio o su reconocimiento a los atletas que ganaron medallas en las Olimpiadas, aprovechemos esa misma sesión para aprobar otra vez la ampliación presupuestaria, que fue lo que hicieron hace 2 días, ¿no? Aprobar nuevamente la ampliación presupuestaria, ahora sí, sin interrumpir la interpelación, ¿verdad? Entonces, ahora falta ver qué pasa con la Corte de Constitucionalidad, porque ya presentaron 2 recursos nuevamente los diputados de oposición por esta ampliación. Ahora sí creo que la Corte no se va a meter a eso, que la Corte va a decir sí fue aprobada bien la ley, creo yo. Pero ¿a qué vamos con esto? A que cuando las decisiones de los gobernantes son en base a la ley, en realidad se legitiman sus decisiones, ¿verdad? Si se hace en base a un procedimiento establecido en una ley, esta decisión es legítima porque le da legalidad y le da legitimidad a las decisiones que toman los gobernantes, ¿verdad? Que son electos y por eso también les da legitimidad a ellos. Ahora, ¿cuál es la legitimidad que tiene la Corte de Constitucionalidad? Que fueron electas las personas mediante los procedimientos establecidos en la Constitución. No los eligió la gente, pero sí fueron electos por quienes está establecido el proceso constitucional, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el derecho es el que mantiene a los gobernantes en el poder. Es el que mantiene a Bernardo Arévalo sentado ahí porque el derecho regula que los gobernantes en Guatemala son aquellos que ganan las elecciones. Y las elecciones se desarrollan en base a un proceso legal que está establecido en la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Entonces, todo esto son normas jurídicas las que regulan todo el Estado y por eso legitiman las decisiones de los gobernantes. El derecho también puede tener un papel promocional, ¿verdad? Alentar comportamientos deseados por medio de sanciones positivas, ¿verdad? El derecho no solo es castigo, no solo es control social y sanciones, multas, prisión. El derecho también puede promover conductas. ¿Cómo? Por medio de leyes que favorecen ciertos comportamientos, que le dan cuotas, por ejemplo, a las mujeres, que se ha demostrado que si no hay una cuota de participación en la ley, las mujeres no van a tener un papel preponderante en la sociedad. Si no hay una cuota para que participen en política, los partidos no los van a poner en los primeros lugares. Entonces, en muchos países se establecen cuotas para los partidos. Ustedes tienen que poner tantas mujeres en sus listados. Entonces, así se promueve a las mujeres, ¿verdad? También se da exenciones fiscales a las empresas que siembran árboles, por ejemplo, ¿verdad? O a las personas, a las empresas que contratan personas con discapacidad o a quienes contratan a personas de minorías étnicas, ¿verdad? El derecho da premios, el derecho premial se llama esto. El derecho puede dar incentivos también para promover ciertos valores, para promover ciertos comportamientos, mejorar las condiciones de ciertos grupos de la sociedad. Y finalmente, el derecho también cumple una función distributiva. El derecho también puede distribuir los ingresos que tiene la sociedad. ¿Por medio de qué? Por medio del derecho tributario, por medio de los impuestos. Todos los impuestos están establecidos en ley.
¿verdad? Todos los impuestos tienen la ley de ISR, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre inmuebles, la ley de impuestos de donaciones. Todas estas están basadas en una ley que aprueba el Congreso. Entonces, el principio de legalidad en materia tributaria establece que es el Congreso de la República el que aprueba los impuestos a través de un decreto, de una ley. Pero además hay sentencias, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad, que pueden ordenar al Estado construir más escuelas, por ejemplo, o construir ciertos hospitales, o establecer normas para favorecer a las personas con discapacidad. Desde el derecho se puede hacer mucho también para repartir las oportunidades sociales, ¿verdad? Las leyes que establecen pensiones para personas de escasos recursos, las leyes que establecen más impuestos para ciertas actividades, es decir, al establecer impuestos, al establecer dónde se debe de crear cuestiones, servicios sociales, el derecho también juega un papel de distribución de recursos, ¿verdad? De distribución de la riqueza que llega a una sociedad. Entonces, como vemos, el derecho juega un montón de roles en la sociedad. Las leyes y las instituciones que aplican las leyes juegan un papel fundamental, tienen un papel fundamental en la estructura social, desde controlar a las personas, resolver sus problemas, hasta promover ciertos comportamientos. Eso es, digamos, los temas que le interesan a la sociología del derecho. ¿Alguna duda hasta ahorita? Sí, Cantón, por favor. Gracias, mi estimado Javier. Muy buenas noches para todas y todos. Estaba escuchándote y te felicito por la exposición. Tenía algunas interrogantes en función, como haciendo una amalgama entre lo que se vio en la primera unidad, específicamente en la parte de clases sociales, y como la caída de los ingresos de los universitarios. Ajá. En función del análisis del proceso de implementación de las normas. Digamos que se gradúan muchas personas, como bien lo dijiste, en una sesión virtual de la Facultad de Derecho, y eso podría ser, no sé, mi interrogante, podría ser que está en función de las comisiones de postulación, o más bien de los votos que los futuros profesionales del derecho pueden dar en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para elección de cortes, tanto de Corte Suprema como Corte de Apelaciones. Entonces ahí habría como esa visión conservadora de control, ¿verdad?, a la sociedad, y que hay que graduar una gran cantidad de profesionales del derecho para mantener, digamos, en cierta forma, en las relaciones de poder en torno a las comisiones de postulación, que a la larga son ejercicio de poder de ciertos grupos, ¿verdad? Esa sería como la primera interrogante. Y la segunda es que, por ejemplo, cuando se hablaba de que la mayoría obedecen las leyes, pero en el caso de la Universidad de San Carlos, a diferencia del ejército, ¿verdad?, que es obediente y no deliberante, como dice la Constitución Política de la República de Guatemala, ahora se ve que muchos de los universitarios están siendo obedientes, y la ley orgánica contempla que el universitario no es que sea desobediente, pero debe ser como o fomentar el pensamiento crítico para como preguntarse, ¿verdad?, ¿por qué está sucediendo esto? No tomarlo como un hecho sentado, como que la Facultad de Derecho es muy conservadora a la hora de trasladar su programa de estudios. Gracias. Sí, bueno, creo que tenés razón. En el primer tema, uno de los incentivos para graduar tantas personas de derecho puede ser mantener esa cuota de poder que se juega no solo en las comisiones de postulación, o no solo en esta comisión de postulación para magistrados, sino también para fiscal general. En realidad, los abogados en Guatemala tienen un poder político muy grande, y eso es parte de los temas que ve la sociología del derecho, ¿verdad? Cómo está constituida la profesión jurídica, de qué estrato social
viene la mayoría de graduados, por ejemplo, cuál es su meta social, cuál es su aspiración al final de cuentas, ya como miembros de la sociedad, y cómo estas profesiones jurídicas, cómo se va perdiendo también en algún momento el rol que juega el abogado en la sociedad, ¿verdad? Pasa de ser alguien que debería resolver conflictos sociales, promover el derecho en grupos sociales, a convertirse en un mecanismo de control social, ¿verdad? Como de alguna forma ese papel que tendría que jugar el abogado en una sociedad como la de Guatemala, con tantas carencias, con tantos problemas, donde podría jugar un papel muy propositivo, apoyando en la integración social, en algunas ocasiones el abogado ahora está siendo más un mecanismo para mantener el status quo, ¿verdad? Un mecanismo conservador, como bien decís. Creo yo que el abogado por naturaleza es conservador, porque al final de cuentas el abogado busca aplicar las normas sociales, ¿verdad? Si vamos a ver cualquier tipo de profesión de las que tenemos en la universidad, posiblemente el abogado sea el más conservador, porque lo que busca el abogado es mantener cierto orden social establecido en las leyes, ¿verdad? Eso no implica que no debe haber un pensamiento crítico, y para eso también es la sociología del derecho. Por eso, los temas que le interesan a la sociología del derecho es cómo realmente se está aplicando la norma, ¿verdad? ¿Realmente son útiles tener tantas normas, tantas prohibiciones, tantos delitos? ¿Por qué no se está aplicando bien o por qué no se persiguen bien los delitos graves, en lugar de estarnos preocupando por perseguir, por ejemplo, quién fuma marihuana o quién no lo hace? ¿Por qué nos preocupamos y creamos fiscalías para ver que una persona no esté robando cable o que no esté vendiendo productos piratas, en lugar de poner más énfasis en que ya no sigan matando gente o violando personas? Porque el Estado invierte tantos recursos en proteger ciertas instituciones, ¿verdad? O ciertos grupos. Entonces, esa visión crítica nos la va a dar la sociología del derecho también. Esa visión crítica, de hecho, precisamente hablando de las características, que es el tema de esta diapositiva, las características que tiene que tener la sociología del derecho, ahí está la crítica propositiva, ¿verdad? La número 5, porque la sociología del derecho nos va a demostrar la realidad del funcionamiento de la justicia y va a proponer soluciones a los problemas. Y ese es el papel que debe jugar el estudiante universitario cuando la ley orgánica dice el pensamiento crítico. Claro, pero el pensamiento crítico, ¿en base a qué? En base a las mismas investigaciones, en base a datos, en base a estadísticas, en base al estudio de la realidad de los problemas, ¿verdad? Y los abogados también pueden jugar un papel fundamental ahí, estudiando por medio de la sociología del derecho cómo funcionan realmente las leyes, las instituciones jurídicas de un país, y proponer soluciones también para estos problemas, ¿verdad? Pero solo se va a hacer si se tiene una base teórica, empírica, que permita llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Por eso creo yo que esta materia de sociología del derecho es la que puede permitir cambios en la sociedad, cambios a través del derecho, porque primero vamos a develar cómo es realmente que se aplica el derecho. Y ahí, a partir de la realidad que nosotros identifiquemos, es que vamos a poder proponer soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, desde hace muchos años en Guatemala había un gran problema de impunidad. Existe todavía un gran problema de impunidad. ¿Qué significa impunidad? La cantidad de delitos que no se resuelven, ¿verdad? La cantidad de delitos que se cometen, pero que no reciben un castigo. Entonces, por medio de investigaciones elaboradas por instituciones de ONGs o cooperación internacional, se demostró que uno de los principales problemas es la investigación criminal, que en Guatemala no hay una investigación criminal eficiente. Y a partir de ese análisis ya se empiezan a generar propuestas. Se crea un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF,
se crea una policía de investigación criminal, se crean protocolos de actuación de la policía con el Ministerio Público, una fiscalía de delitos contra la vida, un equipo de investigación y permite mejorar la situación y se ha mejorado un poco la impunidad en algunos delitos. O sea, se ha mejorado la investigación y se ha reducido la impunidad, ¿verdad? Pero eso se hace a través de estos estudios, de esta investigación y de la crítica a partir del análisis de los problemas, ¿verdad? Y esa es la función que quisiéramos que cumpliera la sociología del derecho, ¿verdad? Muchas gracias por tu intervención y como te digo, coincido con tu observación sobre el tema, el rol que están jugando los profesionales del derecho en la sociedad. Pero es a través de estas investigaciones críticas que podemos aportar a la sociedad. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿No? Todo bien, gracias, licenciado. Todo bien. Bueno, entonces... Todo bien, doctor. Ajá. Bueno, muy Todo bien. bien. Entonces, quedémonos hasta ahí y continuamos el día miércoles a las 7 de la noche y recuerden que el día miércoles es el examen extemporáneo para que no se pudieron hacer el examen el día que estaba agendado, ¿verdad? Entonces nos vemos el miércoles, que pasen una buena noche y un feliz fin de semana. Feliz descanso, licenciado. Gracias. Sí. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, estimado Javier. Buenas noches, Un abrazo a la distancia. Buenas noches, gracias, señor.